Buenas tardes, digo buenas. Hoy vengo a presentarles una exposición de la materia de sistemas digitales sobre los contadores ascendentes de números pares del 0 al 12. Yo soy el estudiante Samir Cabrera, estudio en la Universidad Politécnica Santiago Mariño, extensión Maracaibo. Esta exposición para presentar sobre el proyecto que nos mandó la profesora Linaure Blanco. Y a continuación vamos a ver primeramente lo que es la parte teórica para que las siguientes definiciones y las siguientes características, para que veamos como tal cuál va a ser el funcionamiento de este circuito, de este proyecto que fue el que yo hice. Un contador. Un contador, como podemos saber, es un circuito en el que su salida sigue una secuencia fija, que cuando acaba vuelve a empezar, o circuitos que reciben sus datos en forma serial ordenada en distintos intervalos de tiempo. Como vemos allí en esa pequeña imagen que está allí, vemos un contador de 3 salidas. Como vemos allí hay un reloj, clock en inglés, que es la entrada del reloj, que es un pulso, y ese es el pulso que va a hacer funcionar el contador. Allí, como vemos también en ese redondo, como vemos aquí, en este redondo, vemos que está en número binario. ¿Qué es lo que pasa? Que ese es el contador, que va de 000 a 001 a 010. Allí lo vemos sincrónicamente, o sea que está síncrono. Pero también puede estar asincrónicamente, que puede pasar de 0 a 0 a 010 a 100. Bueno, continuamos. El flip-flop JK, numeral 4027. Este es el tipo de flip-flop que es el que vamos a utilizar en el proyecto. Este flip-flop es útil para realizar funciones de control, registro y alternancia. Los niveles lógicos presentes en las entradas J y K junto con el control de autodirección interno del estado de cada flip-flop. Los cambios en el flip-flop son sincrónicos con la transición positiva del pulso del reloj. Como vemos allí, vemos una imagen, eso es un flip-flop, pero que está físicamente. Como vemos allí están las entradas de Q1, Q2, la entrada del reloj, está el reset, está también J1, J y K, que esas son las entradas y también las salidas. Como vemos allí también está el ground y el voltaje, que es el que se va a colocar en este flip-flop, ¿verdad? Continuamos. También en este proyecto vamos a utilizar un sumador binario, es el cual va a sumar todos los números binarios para pasar al decodificador. El sumador binario que vamos a utilizar es el 74LS83. Como vemos aquí que dice, acarrea a lo largo de los 4 bits. Los sistemas logran un rendimiento de anticipación parcial con la economía de la ondulación de llevar. También tiempos de adición típicos, 2 palabras de 8 bits, 2 palabras de 16 bits y disipación de potencia típica por sumador de 4 bits. Estas son las características de este tipo de sumador binario. Como vemos allí también hay un pequeño esquema de lo que es lo que identifica este tipo de sumador binario, que es el 74LS83. También vamos a utilizar en este proyecto el decodificador numeral 7447. Como sabemos, un decodificador es el que decodifica de números binarios a números decimales. Este tipo de decodificador es un decodificador conductor BCD a 7 segmentos. Cuenta con salidas activas bajas diseñadas para la conducción, les de ánodo común o indicadores incandescentes directamente. Para eso es este tipo de decodificador. Y dice el IC para la conducción de buffer, lámpara o LED de cátodo común. Como vemos allí en la imagen, que vemos allí un display de 7 segmentos. Y ahí ¿qué es lo que hace? El decodificador decodifica los números binarios, como vemos aquí, de los números binarios a números decimales para que vaya al display y allí se pueda enumerar en el display los dígitos. Continuamos. El display de 7 segmentos, que es el que vamos a utilizar para este proyecto.
es un display que está compuesto por LED, es decir, una pantalla o visualizador que la información que nos muestra es por medio de luces tipo LED. En electrónica, el LED display que más se usa es el de 7 segmentos, que es el que vamos a utilizar. Como vemos allí, está el que es el cátodo común y también está el ánodo común. Como vemos, este tipo de display lo forman pequeños LEDs para así mostrar los dígitos. Continuamos. Esta es la parte teórica, o sea, la parte numérica, que es para poder hacer como tal el circuito. ¿Qué primero se hace? La tabla de transición de estado. Esta es la tabla que se hizo para poder hacer el circuito. Como vemos aquí en la parte de números, son los números decimales que vamos a utilizar, que es del 0 a 12. También tiene un estado presente y un estado futuro. Y disculpen un momento. Ajá, el estado futuro. Y allí vemos JK1, JK2, JK3, JK4 para utilizar o sea, para sacar o sea, para poder calcular este tipo de flip-flop se utiliza una pequeña tabla. Para nosotros podemos sacar estos flip-flops y así colocarlas en la tabla de transición de estado. Continuamos. También se utilizan lo que son los mapas de Carnot. Después de que nosotros veamos en la tabla de transición los números binarios que vamos a utilizar junto con o sea, que ya hemos organizado todo, ahora vamos a pasarlo a las mapas de Carnot. Empezamos con el J1, con el K1, después el J2, K2, después el J3, K3 y el K4 y el K4. J4 y el K4. Y allí, como vemos, esto es lo que, o sea, los grupos que se formaron para sacar las ecuaciones. Como vemos allí. Ahora, esto fue lo que se sacó, la ecuación de excitación del flip-flop JK. Como vemos allí, el JK1, el JK2, JK3, JK4. Esas fueron las ecuaciones. ¿Para qué son estas ecuaciones? Porque de estas ecuaciones son las que se van a hacer lo que son las compuertas lógicas que van a ir en los flip-flops, para así poder hacer el conteo que queremos, ¿verdad? Como vemos, este fue el proyecto. Aquí vemos una imagen, lo que es el circuito que yo hice en Proteus, como vemos allí. Y ahora voy a mostrar un video. Me disculpen si se tarda un poquito, lo que pasa es que la lacto es un poquito chimbita, pero bueno, ojalá que se reproduzca bien. Bueno, aquí le vengo a presentar el proyecto como tal. Como vemos allí, ese es el circuito del contador ascendente de números pares del 0 al 12. Como vemos, allí están los flip-flops. Que vemos allí, vemos 4 flip-flops porque cada flip-flop representa un bit. Allí vemos el circuito lógico que va hacia arriba. Y allí está el sumador binario. Sumador binario pasa a los decodificadores y de los decodificadores pasa al display de 7 segmentos. Porque vemos también este display aquí, porque también quería demostrar cómo también puede funcionar este display, pero sin los decodificadores. Ya ahorita ya veremos, porque este tipo de display ya tiene un decodificador interno. Bueno, vamos a comenzar con la simulación para que vean cómo funciona mi proyecto. Como vemos allí, ya está empezando a contar. Aquí están funcionando todo, como vemos, todo perfectamente. Y aquí está el contador. Como vemos, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Como vemos, este display marca 0, 2, 4, 6, 8, A y C. ¿Por qué? Porque como no es de 2 dígitos este display, entonces cuando ya son números mayores de 9,
marcas son números hexadecimales. Y me interesa en verdad mostrarlo de esa manera para que vean cómo también se puede hacer con este tipo de display sin todos los decodificadores. Pero si ya se quiere hacer, o sea, para que nos muestre de 0 a 12 o hasta mayor número de 2 dígitos, se puede hacer todo este circuito para poder llegar aquí. Como vemos aquí, mi circuito, mi proyecto. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, ya que no queda más nada que decir, muchas gracias, profesora. En verdad aprendí mucho en esta materia. Aprendí cosas que no sabía antes, como vamos a poder manejar Proteus. Y bueno, y todo esto me ha llamado a la atención para aprender mucho más. Me puso ese deseo pues de aprender más. Y bueno, profe, primeramente gracias a Dios por darnos esa sabiduría y también gracias a usted que nos impulsó para nosotros estudiar y aprender. En verdad usted es una buena profesora y bueno, muchas gracias por todo y bueno, que Dios la bendiga y hasta luego.